María Paula Roma, ¿no era más práctico esperar para evitar este problema jurídico que el presidente espere la reunión del 5 de diciembre donde ya se había convocado a la Corte para empezar a analizar ya el dictamen sobre las preguntas? Un reglamento no puede modificar una ley. No pueden decirnos hay un plazo, hay un término que está expresamente puesto en la ley. Quiero aclarar lo manifestado por María Paula. Evidentemente, un reglamento no puede modificar la ley. Lo que hace el reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional es desarrollar lo que está establecido en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. El reglamento no contradice la ley, lo está desarrollando la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si es que el presidente de la República cuenta el término de 20 días desde la presentación de su proyecto de consulta popular, de su propuesta de consulta popular, que fue el 2 de octubre, el término habría concluido el 31 de octubre, si es que se cuenta desde el día de la presentación. Entonces, ¿por qué el subsecretario jurídico de la Presidencia de la República se presentó a la audiencia convocada por la jueza sustanciadora doctora Tatiana Ordeñana? Además, ¿por qué? O sea, él validó en cierta forma el proceso de la Corte con haber hecho esa movida. Y legitimó con su presencia en la audiencia en la Corte Constitucional la competencia que tenía la Corte para emitir el dictamen. Además, ¿por qué los abogados de la Presidencia de la República no impugnaron la providencia de 6 de noviembre donde la jueza sustanciadora aboca conocimiento, convoca a la audiencia y además, de acuerdo al reglamento, suspende los plazos y términos? Tenía que entonces los abogados de la presidencia, como 6 abogados que estuvieron en la audiencia, tenían que haber alegado la nulidad, la falta de competencia de la Corte Constitucional por haber concluido el término. Asambleísta Torres, en ese sentido, según la explicación que nos da la asambleísta Arias, el presidente de la República no jugó bien con los tiempos y cae en una contradicción al final de todo este proceso. Aquellos que le cuestionan ahora al presidente Moreno deberían acordarse que el presidente Correa, el 28 de noviembre del año 2011, directamente le envió la consulta sobre la concordia al Consejo Nacional Electoral, indicando que la Corte Constitucional no se había pronunciado dentro del término de 20 días. Ya se hizo antes. Respecto de lo que decía Luis Fernando, respecto del tema de la concordia, que ahora se lo pone como un antecedente para que el presidente de la República convoque directamente sin el dictamen de la Corte Constitucional. El tema de la concordia, primeramente, que es un tema de consulta popular, no de enmienda a la Constitución vía referéndum. Segundo tema, en la concordia existieron 2 dictámenes de la Corte Constitucional. En el primero, que se le decía que se tiene que involucrar a todos los ciudadanos de esa jurisdicción en la consulta. Y en el segundo dictamen de la Corte decía que de acuerdo a la disposición transitoria 16ª de la Constitución de la República, el presidente de la República es quien tiene la facultad de convocar a esa consulta popular. Como la tiene el presidente también en esta ocasión. Sí, pues, pero la tercera propuesta que hizo el presidente de la República a la Corte Constitucional para el caso de la concordia no fue contestada por la Corte, de tal manera que no hubo un trámite iniciado en la Corte Constitucional. Por ello, el presidente de la República... No hubo un trámite en su juicio. No había un trámite en curso. Por ello, el presidente de la República aplica el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y envía directamente a consulta popular. En este caso, ya había un trámite en curso, existe un trámite en curso en la Corte Constitucional. Pero era fijado por un reglamento que, como dice Luis Fernando Torres, no cabe para el presidente de la República porque es un reglamento interno de aplicación. A ver, reglamento que ha sido aplicado de manera discrecional porque el presidente Moreno también lo ha aplicado. El presidente Lenín Moreno, en su pedido de consulta popular, cita el dictamen 001-11 de CPSC de 15 de febrero. Y en ese dictamen, la Corte Constitucional se ampara en el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional. El tratar de interpretar la ley a través de un reglamento, eso es lo más ilegal, lo más inconstitucional. Un reglamento no puede modificar una ley. No pueden decirnos hay un plazo, hay un término que está expresamente puesto en la ley, además con una consecuencia. La ley dice, si es que en el término de 20 días no se han pronunciado, se entiende aprobada la consulta. Parece que hay exconstituyentes que no saben cómo se tramitan los procesos internos dentro de la Corte Constitucional. Todas
todas las causas, las miles de causas tramitadas en la Corte han sido sustanciadas al amparo del reglamento. Entonces, los compañeros abogados tendrían que mañana mismo presentar la nulidad de todas las causas sustanciadas en la Corte, porque todas se han realizado al amparo del reglamento. Segundo, el presidente Moreno sepulta el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática de nuestro país, porque él tenía claro que la Corte Constitucional, a la pregunta 2, que trata sobre la reelección, donde se iba a eliminar la reelección de todas las autoridades de elección popular, y de la pregunta 3, donde un Consejo de Participación Transitorio iba a nombrar a dedo a todas las autoridades de nuestro país, el presidente Moreno sabía que la Corte Constitucional le iba a decir... ¿Usted leyó el dictamen de Tatiana Ordeñana? Hay dictámenes, hay una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, 5 dictámenes, donde la Corte dice que el tema de la reelección permite afianzar los derechos de participación de los ciudadanos, el derecho a elegir y ser elegidos. La Corte no se iba a contradecir en sus dictámenes. Precisamente por eso, porque inspiraciones como la de la Corte Constitucional se vio esta semana en Bolivia también, que la Corte Constitucional le da vía libre al presidente Evo Morales para que se reelija cuando había un referéndum que le había negado. Bueno, pero son dos casos totalmente distintos. Se inspiró en parte del fallo de las enmiendas del 2015 de Ecuador, la Corte de Bolivia. Pero no confunda la ciudadanía, Carlos. Son dos temas totalmente distintos. Estoy hablando de una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional ecuatoriana que la tenía que respetar. Y respecto al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, tampoco le iba a dar paso. En estas dos preguntas, la Corte le iba a decir al presidente de la República que esas dos preguntas debían tramitarse. O sea, la decisión es política de Lenín Moreno. Por la vía del cambio constitucional, es decir, a través de una asamblea constituyente. ¿Se puede decir que a partir del 11 de febrero, si es que llega a haber la consulta, se tiene que reacomodar la agenda política y tratar de evitar que esta pugna entre Correa y Moreno se convierta en agenda política nacional? De triunfar el sí, el presidente Moreno estará suficientemente legitimado para tomar todos los resortes del poder democráticamente frente a los rezagos de su partido todavía vinculados al expresidente Correa, porque la tarea de limpieza ha comenzado. Cabe preguntarse si todo este embrollo jurídico se debe a una disputa entre Moreno y Correa. ¿Cómo debe quedar el país después de esta consulta popular y cómo queda Alianza País? Bueno, ya lo dijo Luis Fernando. Él habla de una limpieza del país que se traduce en un desmontaje del correísmo. Y ello evidencia entonces que la consulta popular no responde a un clamor popular, sino a una disputa justamente de lo que significa quitar todo lo que huele a Correa, desmontar el correísmo. Para eso quieren plantear y han planteado esta consulta popular en esta propuesta del presidente Moreno, de que se inhabilite de por vida a quienes hayan cometido actos de corrupción. Por supuesto que el 100% de los ecuatorianos le va a decir que está a favor, pues, porque consultar si se está a favor del bien y en contra del mal es una burla al pueblo ecuatoriano. Lo mismo que los paraísos fiscales. Todos les vamos a decir que estamos en contra de la corrupción, que queremos luchar contra la corrupción en el país. Entonces, eso evidencia que esta consulta ya no es consulta, pues, sino una maniobra política, porque además ya pues ha transgredido todo el ordenamiento jurídico, la Constitución y el Estado de Derecho. ¿El camino que ha tomado el presidente Moreno para la consulta popular ha sido el políticamente correcto? Si bien la consulta popular no resuelve todos los problemas, es una alternativa democrática. Verónica Arias. Bueno, no, creo que es políticamente incorrecto porque esta consulta popular va a crear un caos institucional, va a eliminar derechos a los ciudadanos no van a vivir mejor, no se van a mejorar sus condiciones de vida. Lo que se quiere hacer con esta consulta popular es una tercera vuelta electoral para que el presidente de la República se legitime en el poder.